Y en nuestro recorrido, que como en este caso será por un importante ámbito de la provincia de Buenos Aires, porque nos ubicamos en Dolores con Sebastián Tamaño, que como siempre nos acompaña desde esa ciudad bonaerense y que permanentemente nos presenta gente que está vinculada con la tarea en general en distintas regiones más allá de Dolores. En este caso estamos viendo en imagen a Ignacio Barraza, o Nacho Barraza, como se lo conoce. Él es articulador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en lo que es la quinta sección electoral, un ámbito muy importante en cuanto a distintos distritos bonaerenses que la componen y que son de importancia en la relevancia que tienen, no solamente al momento de pensar uno en la quinta sección electoral de votar, sino de la gran cantidad de gente y de ciudades que la componen. Por eso, Sebastián, bienvenido, Nacho, bienvenido. Sebastián, nos gustaría que nos presente justamente a Nacho y el trabajo que realiza en el ámbito de un momento tan especial como el que estamos viviendo, ¿no? En plena pandemia, la labor del desarrollo social es, te diría, casi fundamental, ¿no? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, el gusto de estar en contacto con vos y agradecerte, por supuesto, la posibilidad de que podamos participar mostrando un poco la realidad de la provincia interior de la que formamos parte. Y en este caso me parecía más que importante poder escuchar a un hombre que hace muchos años que, si bien se desempeña en la actividad política, también lo ha tenido en desempeños de funciones políticas, de cargos importantes, y en este caso, en la actualidad, me parecía que su rol como articulador que vos mencionabas en el ministerio es fundamental en una región tan amplia como la nuestra, en una situación social de una alta complejidad y vulnerabilidad para muchos sectores de toda la comunidad. Que sin duda la pandemia ha afectado gravemente. Entonces me parecía muy interesante darle la oportunidad a Nacho Barraza de que nos cuente su tarea, su función, cuál es la situación que él ve desde su experiencia, pero además particularmente, Marcelo, porque uno, bueno, a lo largo de la vida he tratado, me he relacionado y tengo vinculación y amistad con un montón de hombres de la política que cumplen funciones. Pero debo destacar o reconocer a Nacho que aún más allá de la función política, cuando no ha ejercido funciones políticas, siempre lo he visto y lo reconozco como un hombre de militancia territorial y cercano a las necesidades de la gente. Por eso creo que la participación de Nacho hoy es muy enriquecedora. Bueno, buenas Bienvenido, Nacho, tardes. ¿no? Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Sebastián. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato comunicarse a través de esta plataforma que se está descubriendo ahora, o por lo menos muchos la estamos descubriendo ahora, y es una herramienta muy importante para, en esta situación por la cual estamos atravesando, poder transmitir muchas cosas, muchas inquietudes, muchas cosas que se están haciendo y muchas inquietudes que tenemos todos en particular. Así que en primer lugar, gracias por la invitación. Un poco más allá de los halagos de Sebastián, que además de ser un compañero, considero un amigo y un referente político en nuestra ciudad, básicamente hoy me toca estar a cargo de una oficina regional de desarrollo social de la Nación, dentro de la quinta sección, que dentro de la quinta sección tiene 10 municipios a su cargo. Que van desde la localidad de Castelli, pasando por Dolores, Maipú, General Guido, después por este lado, por lo que es la ruta 11 Tordillo, General Lavalle, el extenso partido de la costa, Gesell y Pinamar. Y básicamente lo que hacemos es trabajar con todas las herramientas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación hoy en día. Un ministerio que está tratando de reconstruirse más allá de esta situación del aislamiento social, está tratando de reconstruirse de lo que fue la gestión anterior del expresidente Macri, y un ministerio que priorizó
en principio, primero que nada, generar condiciones y poner dinero en el bolsillo de la gente para recomponer la calidad alimentaria de los argentinos, y de ahí la implementación de la tarjeta alimentar que estableció a fines del año pasado el ministro Arroyo, y después generar trabajo genuino a través de distintos programas que tienen que ver con cooperativas que realizan obra pública, programas que tienen que ver con proyectos asociativos y demás. Es un ministerio extenso que desde el año 2003 al año 2015 tuvo una participación importante en la economía del país, en la inclusión del país, puntualmente de esta provincia de Buenos Aires, que en esa época a mí me tocó desempeñar otra función, una función más provincial dentro del ministerio, y que hoy nos encuentra acá en la territorialidad, en el día a día, en tratar de articular distintas de estas herramientas con los intendentes y con los vecinos de distintos municipios de nuestra querida provincia, y que bueno, hoy por esta situación del aislamiento social, de esta crisis mundial sanitaria y económica que estamos atravesando, estamos con un rol que tiene que ver también con estas herramientas, de poder hablar con los distintos actores del territorio, con poca presencia física, porque debemos tomar los recaudos necesarios, pero sí comunicados permanentemente y tomando las acciones que podemos hacer en esta situación, ¿verdad? Está bien. Nacho, consulta, que por allí lo hablamos hace algunos días con Sebastián, y yo particularmente en las últimas horas lo hablaba con gente del municipio de Las Flores. En esta visión centralista que lamentablemente tenemos desde Buenos Aires, por más que querramos federalizar el país, lamentablemente Dios sigue atendiendo en Buenos Aires. Por ahí con esta situación hace que esto de poder acercar las comunicaciones vía internet o de la forma que fuera, hoy está claro que no hace falta por allí vivir en Buenos Aires para vivir, sino que se puede vivir en cualquier ámbito del país y del mundo. Pero digo, en esa visión que sigue siendo centralista y donde incluso los medios pensamos de la General Paz para adentro en general, planteamos en general una situación con el coronavirus que es de aislamiento total, como hay que respetar y demás, pero de una situación extrema como la que, insisto, estamos viviendo de la General Paz para adentro y 50 kilómetros a lo sumo alrededor de esa General Paz. ¿Cuál es el panorama que ustedes están viendo en esa quinta sección electoral, en esos 10 municipios, en general con el tema coronavirus, acatando, aceptando, por supuesto, el aislamiento, pero que me imagino que el día a día ha de ser un poco más diferente de lo que vivimos nosotros acá? ¿Cómo trabajan en torno a eso? Y en esa diferencia, ¿cómo está la producción, cómo está el trabajo, cómo está llegando el Ministerio de Desarrollo Social a acompañar a la gente que realmente está con graves problemas? Bueno, en primer lugar, en el interior de la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría de los intendentes han tomado las medidas correctas y que se deben tomar, independientemente de cuál sea el color político de cada uno de los intendentes, pero también ha sido muy importante el acatamiento del pueblo a las medidas de aislamiento. Si bien es cierto también que hay muchos bonaerenses que ganan su sustento en el día a día, en distintas actividades que tienen que ver con distintos oficios, albañilería, peluquería, demás trabajos que tienen que ver con lo diario, se ha complicado mucho más y esto se siente en la sociedad. Con lo que respecta a nuestro ministerio y también el ANSES, por ejemplo, que tiene descentralizado oficinas en toda la provincia de Buenos Aires, lo mismo que el PAMI, ha tratado de ocuparse, si se quiere y si se me permite la expresión, tratando de garantizar dinero en el bolsillo de este sector económico, que son, si se quiere, los más vulnerables, los que menos tienen, los que tienen que ganarse su sustento día a día a través de distintas herramientas. Como te decía hoy, la tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo, el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, y distintas políticas activas que tiene el PAMI. Nosotros, a través de estas tres oficinas, a nivel seccional, a nivel local y en cada uno de los distritos que
que componen la sección, tratamos de trabajar articuladamente. Obviamente, como dijo nuestro presidente, una economía que por ahí se cae, se levanta, pero vidas que se pierden no se recuperan mucho más. Y cualquier factor fundamental de cualquier modelo económico es la vida humana. Entonces, en el priorizar la vida humana está la presencia del Estado. No alcanza muchas veces, sí, muchas veces no alcanza, es correcto, eso, y hay que tratar de mejorarlas y hay que tratar de profundizar. Pero creo que de la mano de todas estas cosas, de las decisiones de los intendentes, de la coordinación con el gobernador, con el presidente, de las herramientas que se consideran de inversión directa del Estado Nacional en cada uno de los habitantes de la provincia, está el rol del Estado para tratar de evitar que colapse nuestro sistema de salud público y privado, y al ser el aislamiento con todas las medidas preventivas la única herramienta que tenemos para combatir esta enfermedad, ¿no?, que está en todo el mundo, el Estado Nacional ha tratado de poner determinados ingresos y distintos elementos que permitan el sustento diario de este sector. Obviamente que hay sectores productivos a otra escala que han tenido beneficios impositivos, que han visto mermada su producción, pero son sectores a los cuales en el día a día el Estado Nacional y el Estado Provincial está tratando de darle una contención determinada. Es muy difícil, porque existen muchas presiones, sobre todo de quien desarrolla una actividad, ya sea comercial o de producción, en sostener su producción, en poder finalizarla, en sostener tal vez operarios que tenga a cargo, o en el comerciante que tal vez no vende productos de necesidad extrema y que tiene que ver con lo textil, que tiene que ver con el calzado, que tiene que ver con distintos rubros, donde tal vez la situación es agobiante, sobre todo quien alquila, quien tiene trabajadores a su cargo, quien debe pagar los servicios mensuales, impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, donde se complica. Pero en este priorizar a la vida y a la preservación de la salud, el Estado Nacional está tratando de trabajar, o está trabajando, mejor dicho, con distintas herramientas. Tal vez no alcance del todo, o no colmen las expectativas de todo, pero hay que recordar que nosotros venimos de un año 2019, un año 2018 y un año 2017 económicamente es muy malo para el país, donde si se quiere se destruyó en su gran mayoría el aparato productivo de Argentina, y este gobierno a partir de diciembre de 2019 trató de empezar a poner el país en marcha, y bueno, como a todo el mundo nos encuentra con esta situación. Tal cual. Sebastián, me gustaría tu aporte en esto que planteaba Nacho en el tramo final de esta parte de su charla, donde, bueno, surgen las presiones, donde las grandes empresas o no las grandes empresas, el comerciante, empieza ese dilema entre cuidar la vida, cuidar la salud y tener el trabajo, mantener ese emprendimiento, esa empresa. Y me gustaría también, que sé que lo haces muy bien, tu reflexión en torno a este momento político, es decir, se está dando una unificación política, realmente hoy no hay partidos políticos a priori pareciera que diferencie en la pandemia, es decir, todos trabajando de la misma forma, por ahí después cuando empiece a solucionarse esto empezarán a verse las cartas, pero ¿cómo estás analizando también la parte, no sé si es la parte política del coronavirus, no quiero ser con un rótulo tan exagerado, porque por ahí pareciera como que uno se desprende de la salud, pero ¿cómo estás viendo vos justamente esa cuestión también? En primer lugar, yo creo que el coronavirus es un episodio en el desarrollo de la humanidad, como ha habido otros, y que se va a superar, lo vamos a superar. De hecho, yo he tenido siempre a lo largo de mi vida mirada, y creo que es la que debemos tener, positiva y constructiva sobre la superación del hombre en estos obstáculos. Ahora, sin duda que cuando hablas de una pandemia, no estás hablando de un conflicto político, económico, social o de salud de un
lunar en el mundo. La pandemia significa un conflicto de estas características en todos los países del mundo, porque hay muy pocos países donde no se ha replicado, y solo digo por ahora, el coronavirus. Por eso creo que deberíamos ser capaces de generar un nuevo orden mundial a nivel político y económico. Cuando hablo de un nuevo orden, hablo de establecer un nuevo conjunto de prioridades. Yo añoro que Argentina y los argentinos estemos a la altura de ese desafío. Cuando hablo de un nuevo orden, creo que hay algunos conceptos que en política va a haber que empezar a hacer valer. No todo, no vale todo. No vale en política. No vale todo. Y por eso estas situaciones muestran lo más positivo del hombre y la miseria más grande también. En esto quiero dejar sectorizado que hoy encontramos tanto en el oficialismo o el partido de gobierno, como también en los sectores de la oposición, claramente dividido aquel nivel de dirigente que está a la altura de las condiciones y de las circunstancias que se imponen, y que sin generar la omisión a una crítica, porque no hay por qué callar una crítica, no dedica su tiempo, su esfuerzo, su dinero y su energía a azuzar a la gente para destemplar el ánimo. Y me quiero referir muy precisamente. Vemos que se dividen los dirigentes políticos entre los que pululan por los canales de televisión solo viendo a ver cómo hacemos para que el dólar cueste 180 en vez de 120 o 100, cómo hacemos para que el riesgo país, para mostrarnos que el riesgo país sube, que las variables de la economía son negativas, etcétera, etcétera. Y yo me hago una pregunta. Esos mismos dirigentes que a diciembre del 2019, algunos de ellos, porque no pongo a todos en la misma lista, tuvieron responsabilidad de gobierno. ¿Qué pensaban que venía para la Argentina con lo que encontró el nuevo gobierno? Digamos, nosotros somos un país que ni siquiera en diciembre del 2019 éramos considerados un país emergente. Ya habíamos caído de esa tabla en el Fondo Monetario. Digamos, el Fondo Monetario Internacional tiene un nivel de escalafón de países donde para que vos puedas ingresar a un determinado terreno crediticio te categorizan. Justamente para darnos más crédito y endeudamiento, hace 1 año y 6 meses nos pusieron en la categoría de emergente, de la que desaparecimos rápidamente cuando tomamos la deuda y no cumplimos los compromisos, digamos. Esto es muy simple. Y en esto que, de la mano de lo que decía Nacho y la opinión que vos me pedís, en esto es donde creo que la comunidad, la sociedad toda, tiene que empezar a hacer una gran clasificación del dirigente. Ayer lo escuchaba a un dirigente de la Unión Cívica Radical, con quien no tengo muchos puntos de encuentro, pero respeto la posición que tiene en este momento político, que es Negri. Porque Negri no ahorró críticas al gobierno ayer en una entrevista que le hicieron. Criticó cosas. Y a mí me parece que el oficialismo tiene que aceptar la crítica. Pero hizo críticas constructivas y cada cosa que criticaba decía, pero hoy la prioridad es otra. Y hoy, Marcelo, la prioridad es ver cómo un país con un sistema de salud endeble y un sistema económico hecho pedazos de hace 2 años a la fecha, logra que sobreviva la sociedad al efecto nocivo del coronavirus de la salud y que sobrevivan al mismo tiempo la mayor cantidad de empresas y pymes que son las que generan los puestos de trabajo. Porque no podés perder de vista en la organización de un país que los puestos de trabajo provienen, en su gran mayoría, y deberían ser muchísimo más en la relación del sector privado. Ahora, ese sector privado, no todos son las mega empresas que quizás en estas ocasiones sacan alguna ventaja. Muchas son pymes que tienen, nosotros somos
con Nacho también, somos hombres del interior. Acá no hay muchas empresas que tienen 1000 empleados. Acá una empresa es, por ejemplo, voy a poner ejemplos de mi ciudad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos empresarios que tienen concesionarias de auto y tienen 60, 70, 80 empleados. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que nuestro gobierno ayude a que haya una reactivación en las ventas. Ahora, no es ni de este gobierno ni de la pandemia la caída de la comercialización de automotores. El 2019 fue porque el 2002 en ventas de auto, para hacer una relación, digamos. Entonces, el desafío que tiene la política hoy es el desafío de la humanidad, es encontrar un equilibrio. Y ahí es donde, ojalá, la sociedad en términos generales, más allá de las simpatías que vos podés tener por un partido político u otro, tiene que comprender sin tener dudas de una cosa fundamental. El verso y la teoría de un Estado chiquitito es una locura. Nosotros, como humanidad, como proyecto humano, debemos tener conciencia de que el Estado debe tener un rol protagónico en la organización de la vida de la gente. Está claro. Te pregunto, Nacho, ¿qué escenario observás o imaginás a partir de la salida de la pandemia en esto de lo que hablaba Sebastián y por supuesto también vos en el interior, en lo que es el interior bonaerense? Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, esta pandemia nos marca que el 80% de este virus afecta a un punto central del país, que es la capital, el Gran Buenos Aires, marcando claramente la descentralización y la posibilidad de que se puede vivir en otros lugares. ¿Cómo ves el rol del interior a partir de la salida de la pandemia en cuanto a la producción, en cuanto al trabajo, en cuanto a la necesidad de que haya una mejor comunicación y más allá de que estos sistemas técnicos por allí lo permitan? Pero ¿cómo es el rol del interior bonaerense saliendo de esta situación? ¿Complicado? ¿Unificándose los municipios para colaborar entre ellos? Bueno, mirá, en primer lugar, el interior bonaerense es uno de los motores de la economía de nuestra provincia. Esto sin duda, donde interviene el sector agrícola ganadero, el sector productivo que tiene que ver con las pymes en sus distintas medidas, con distintas empresas. Es un interior que aporta a la exportación de determinados productos y que hoy, desde hace 4 años, si se quiere esta parte, ha sido uno de los más castigados. Ha caído de pleno la recesión en muchas ciudades de nuestra provincia. Mirá, yo siempre fui de la idea que municipios que tienen distintas características productivas o mejor dicho, similares características productivas, que tienen afinidad de cercanía, tendrían que reconvertirse en grandes consorcios administradores de sus producciones o de sus pequeñas empresas que generan puestos de trabajo en cada uno de los pueblos y de las ciudades. Me parece que el desafío de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, no solo cuando salgamos de la pandemia, sino mientras tanto, porque hay mucha incertidumbre sobre cuánto va a durar el aislamiento o no, me parece que va a tener que entrar a trabajar en cómo articular si se quiere, estas particularidades que tienen cada una de las regiones de nuestra provincia. Sobre todo porque hay mucha disparidad entre unas ciudades y otras. No es lo mismo Mar del Plata que Dolores, Castelli, Ayacucho, Montes, Ranchos. No es lo mismo el Partido de la Costa que La Plata. Y la particularidad que tiene cada una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires no es homogénea. De todas formas, mirá, como decía Sebastián, un poco localizando
desde el interior, nuestra querida ciudad de Dolores. Dolores es una ciudad que tiene particularidades distintas, si se quiere, a los pueblos vecinos. Dolores tiene un componente de ingreso por lo que es el sector público provincial y nacional importantísimo, y eso permite tener un ingreso per cápita que haga circular todo el comercio en nuestra ciudad. Que obviamente en esta situación de inflación que tenemos y en esta, si se quiere, pérdida del poder adquisitivo de los salarios se nota. Pero el epicentro, o si se quiere, los más castigados en esta situación de aislamiento son quienes desempeñan un oficio determinado, que tienen que ir a ganársela todos los días, y las empresas que existen en nuestra ciudad, como te hablaba Sebastián, de concesionarias de autos, de estaciones de servicio, de frigoríficos que existen en nuestra ciudad, a los cuales estos últimos el Estado los ha auxiliado a través de los ATP. Hay muchas empresas de Dolores que han suspendido trabajadores, pagan un 25% de su sueldo al empleador y el resto viene de la participación estatal. Entonces, el escenario es complejo, pero me parece que en el desafío para el futuro es la articulación de estas cosas, sobre todo con quienes tienen características similares. Ahora bien, nosotros acá en Dolores, a 80 kilómetros, en la vecina ciudad de Chascomús, tenemos casos con COVID-19 y existe, si se quiere, no sé si la psicosis, pero el miedo de la población de que tenemos la enfermedad acá nomás, acá cerquita. Y si bien el Ministerio de Salud de la provincia está actuando de una manera correcta, lo mismo que el gobernador, el tema central es nuestro sistema de salud. Esto va a marcar también que el rol del Estado de acá en adelante tenga que tener otra participación, pero sobre todo otra inversión en el sistema de salud. Que esto por ahí no lo percibimos nunca o por ahí no se le dio la importancia que se le tenía que dar. Cualquiera sea el gobierno y cualquiera sea el partido político al que pertenece ese gobierno. A mi modo de ver, a mi entender, yo tengo 40 años, 41 años. En el tiempo que he tenido participación activa, esto me deja ver que para ninguno de los gobiernos que estuvo, la salud en cuanto a inversión, en cuanto a calidad de prestación pública estatal, fue importante, no solo en Argentina, sino en un montón de países. Sí, se ve hoy se ve en Europa, y se supone que ahí están los mejores países del mundo, los sistemas de salud totalmente colapsados. El otro día escuchaba a un inglés, un vecino inglés, una persona que era entrevistada, diciendo que desde hacía 10 años no había inversión en salud en Gran Bretaña. Uno se sorprende porque uno imaginaba que era un panorama totalmente distinto. Y nosotros que tenemos la posibilidad de hablar con distintas regiones del mundo, con Suiza, con Rusia, con gente argentinos o no, que están allí a partir de esta posibilidad de la tecnología, uno escucha, ve una película, acá también nosotros estamos compartiendo, en distintas partes del primer mundo, por llamarlo de alguna manera, se están planteando esto que estamos planteando nosotros. Si habilitamos más rangos de trabajo para hacerlo, si estiramos la pandemia, si pueden entrar a un lugar, depende su número de documentos, y la misma historia globalizada para todo el mundo. Me quedan 5 minutitos nada más por esta posibilidad que tenemos. Sebastián le preguntaba recién a Nacho y él hacía su exposición respecto a cuál es, y a ver, por supuesto me gustaría que vos también nos dé tu visión, de esa visión de gente del interior de la provincia, ¿qué importancia tendrá el interior a partir de la salida de la pandemia? Imagino, digo, negociaciones o trabajos a nivel regional, donde por supuesto no se podrá viajar o se podrá ir a lugares como antes de la pandemia se podía hacer. Entonces digo, ya por ahí no hay que ir a Buenos Aires, por ahí entre municipios regionales se pueden organizar emprendimientos, entre empresarios de la zona se pueden organizar emprendimientos. ¿Cómo ves esa cuestión? Bueno, en primer lugar creo que vamos a tener que afilar la puntería y sería interesante reflotar algunas de las acciones que ya se desarrollaron años antes sin la necesidad de una pandemia. Por poner un ejemplo, en nuestra zona existió un corredor productivo que se llamaba el Coproder, que organizaba distintos municipios de esta región.
con lo cual se tenían ventajas tanto en la adquisición de bienes de trabajo, en posibilidades de encontrar vías de exportación. Pienso en el municipio urbano de La Costa, que es el Ipinamar, que tienen en el turismo de verano sus ingresos más importantes. Me parece que llega el momento en que la dirigencia del interior comprenda que no debemos pelearnos vecinos de pueblos, que las ciudades vecinas tienen que empezar a encontrar ejes vertebradores, Marcelo, que nos permitan trabajar juntos, más allá de las diferencias de camiseta, por el único bien común que debe tener un dirigente político, que es la gente, el bienestar de la gente. Creo que si todos, por eso te hablaba de un nuevo orden mundial, y creo que nosotros tenemos más posibilidades en el interior, donde vemos no tener tantos intereses mezquinos, vamos a poder poner de pie nuestras regiones, vamos a poder articular entre nosotros para conseguir un bienestar para la comunidad. Y a mí, Marcelo, me gustaría que en estos minutos finales Nacho pueda dejar un mensaje claro a la gente de su trabajo y que también sea esta entrevista que después se replica hoy con la virtuosidad de las redes, que deje ese canal abierto que yo sé que Nacho tiene, pero más abierto todavía de comunicación entre él y la gente. Escuchamos, Bueno, Nacho. sí, no, bueno, coincidiendo con lo que decía Sebastián, que se cortó más o menos, pensamos lo mismo nosotros de cómo debe ser el futuro de la articulación entre distintas ciudades del interior de la provincia. Esto desde nuestra opinión como gente del interior. En segundo lugar, bueno, el mensaje, pedirle a través de este canal al cual nos permitís acceder vos, al ciudadano que tome las medidas necesarias, que se quede en su casa, que la única herramienta que hoy tenemos es quedarnos en casa, tomar las medidas de higiene y de seguridad que nos imparte el gobierno nacional, el gobierno provincial, y que si hacemos, si se entiende bien los deberes, vamos a combatir con la menor cantidad de casos esta enfermedad. Volviendo un minuto a lo que hablábamos hoy, me parece que va a ser clave la inversión científica de todo el Estado Nacional, no solo de las provincias. Vos fijate que hoy vos nombrabas países del primer mundo. Hoy Argentina pudo desarrollar a través de sus científicos, que tanto fueron denostados por el gobierno anterior, los reactivos casi en tiempo récord. Yo Así hice que esa me nota parece hoy. Mirá, yo hoy estuve allí hoy. Hice esa entrevista hoy al mediodía. Impresionante. así que Increíble. la clave va a pasar El un poco por laboratorio donde se hizo. Impresionante y felicitaciones a lo que decís vos para todos los científicos del CONICET. me parece que el desafío va a pasar un poco por eso y valorar la inversión en ciencia y tecnología que supo tener nuestro país en un momento. Me parece que por ahí pasa el futuro, más allá de la articulación económica que es importantísima y de la inversión en salud. Tal cual. En lo que nos toca a nosotros, desde Desarrollo Social de la Nación, con el ministro Arroyo y todos quienes formamos parte de su equipo, es trabajar con los que menos tienen, si se quiere. Y al país hay que empezar a reconstruirlo desde abajo hacia arriba.